Le di un ultimátum a mi esposo y lo tomó. Llevamos 11 años casados, sin hijos en común. Cuando nos conocimos, yo tenía 31 y él 38, y ya tenía 2 hijas de su primer matrimonio, de 9 y 12 en ese entonces. Su exesposa había fallecido 2 años antes de que empezáramos a salir. Él fue completamente sincero desde el principio. En nuestra segunda cita, me miró directo a los ojos y me dijo: «Mis hijas son mi prioridad número 1, siempre. Si no puedes vivir con eso, dímelo ahora». Y yo le dije que podía vivir con eso. Y lo decía en serio. No era ingenua. Sabía que formar una familia ensamblada no era nada fácil. Leí libros, hablé con una terapeuta. Entré en esto sin expectativas y me repetía que me iba a ganar su confianza poco a poco. No intentaba reemplazar a su madre. Ni siquiera les pedí que me llamaran de otra forma que no fuera por mi nombre. Solo quería existir en el mismo espacio sin sentirme fuera de lugar. Durante los primeros años lo intenté todo. Aprendí que les gustaba comer y lo cocinaba. Las llevaba a sus prácticas cuando su papá se quedaba atascado en el trabajo. Me sentaba a ver películas que no me interesaban en lo más mínimo solo porque ellas querían compañía. Iba a eventos escolares incluso cuando ninguna de las dos reconocía que yo estaba ahí. No lo hacía por un gracias. Lo hacía porque de verdad quería tener una relación con ellas y creía que, si me mantenía constante, en algún momento algo iba a cambiar. Pero nunca cambió. Lo intenté todo durante años. Después dejé de intentarlo en silencio, sin anunciarlo, porque anunciarlo habría sido una forma más de pedir atención. Solo seguí cumpliendo con lo mínimo: la cena puesta, la ropa lavada, los regalos comprados a tiempo para los cumpleaños de las dos. Cuando la mayor entró a la universidad, le compré yo el portátil. Cuando la menor se mudó a vivir cerca del campus, fui yo quien organizó la mudanza un sábado entero, mientras Mateo cerraba un contrato que no podía esperar. Ninguna de las dos dijo gracias. Yo tampoco lo esperaba ya. Una tarde de octubre, recogiendo platos después de una cena familiar, escuché a la mayor decirle a la menor en la cocina: «Por lo menos esta vez no quemó el pollo». Las dos rieron. No bajaron la voz porque nunca habían bajado la voz delante de mí. Yo estaba en el comedor, separada por una pared y 2 metros, escuchando todo. No me sorprendió. Lo que me sorprendió fue mi propia reacción. No sentí dolor. Sentí cansancio. Un cansancio antiguo, depositado en capas, que llevaba años acumulándose sin que yo lo notara. Esa noche, acostada al lado de Mateo, lo miré dormir. Tenía 59 años. La línea del cabello había retrocedido. Roncaba bajito, con la boca entreabierta. Pensé en la mujer que me había prometido en la segunda cita que sus hijas eran su prioridad, y entendí que esa frase había sido honesta, y también una advertencia que yo había leído como una invitación. Él había sido claro, yo había decidido entrar igual. 11 años después, no había nada que reclamarle a él, solo a mí misma. A la mañana siguiente preparé café como cualquier otra mañana. Mateo bajó vestido para un viaje de 3 días a Monterrey. Reunión con un cliente nuevo. Presentación. Contrato. Me besó en la frente. Recogió la maleta y salió sin desayunar. Cerré la puerta detrás de él con la mano izquierda mientras sostenía la taza con la derecha. El golpe seco de la puerta sonó más fuerte que de costumbre. Lo registré sin darle importancia. El miércoles dormí mal. El jueves trabajé en mi computadora desde la sala. Desde hacía 2 años llevaba la contabilidad de 3 clientes pequeños, una actividad que Mateo había aceptado con la misma frase cordial con la que aceptaba todo. Si te entretiene, está bien. Esa frase durante mucho tiempo me había parecido afectuosa. Esa tarde, mientras revisaba facturas, la recordé y la entendí distinta. Entretener, como un niño con un juguete. A las 11:10 de la noche del jueves sonó el teléfono. No era el de Mateo, era el fijo, el número viejo que ya casi nadie marcaba. Lo levanté pensando que sería propaganda. ¿Señora Aguilar? Sí. Llamamos del Hospital San Vicente, en Monterrey. ¿Es usted la esposa del señor Mateo Aguilar Ramírez? Hubo una pausa antes de responder, no por duda, por la sensación física, concreta, de que algo en el centro del pecho se había detenido un instante. Sí, soy yo. La voz al otro lado hablaba con el ritmo cuidado de quien ha hecho esa llamada antes. Me explicó, sin adornos, que Mateo había tenido un episodio cardíaco severo durante una cena de trabajo. Lo trasladaron a urgencias. Estaba estable pero grave. Necesitaban a un familiar directo presente para autorizar procedimientos. Pregunté si podía hablar con él. Me dijeron que no, que estaba sedado. Colgué. Me quedé un momento mirando el teléfono en la mesa. Después subí. Saqué una maleta pequeña del closet y empecé a doblar 3 mudas de ropa. No lloré. No sentí pánico. Sentí algo más cercano a la concentración, como cuando uno entra a un examen para el que se ha preparado mucho tiempo y de pronto descubre que el tiempo se acabó. Mientras hacía la maleta, llamé a la aerolínea. Había un vuelo a las 2 de la madrugada. Compré el boleto.
Después, con el teléfono en la mano, dudé un segundo antes de marcar el número de la mayor. Eran casi las 12. Sabía que el padre era su contacto en cualquier emergencia. Yo nunca lo había sido. Marqué. ¿Sí? Contestó con la voz ronca irritada. Soy yo. Tu papá tuvo un infarto en Monterrey. Está en el Hospital San Vicente. Voy en el vuelo de las 2. Hubo silencio. Después la respiración entrecortada. ¿Es grave? Está estable, pero grave. ¿Por qué te llamaron a ti primero? La pregunta no me dolió. Hace 11 años me habría dolido. Esa noche, simplemente la respondí. Porque soy su esposa. Otro silencio. Después colgó sin despedirse. Yo terminé la maleta. Avisé al taxi. Bajé. Llegué al Hospital San Vicente a las 5:20 de la madrugada. La mayor y la menor habían tomado un vuelo más temprano. Una conexión imposible que solo se consigue cuando uno paga lo que sea. Estaban las dos en la sala de espera de cuidados intensivos, sentadas, abrazadas entre ellas, con sudaderas idénticas que claramente se habían puesto a las prisas. Cuando me vieron entrar, levantaron la cabeza al mismo tiempo. La mayor se levantó. No se acercó. Ya estamos nosotras, no tenías que venir. Dejé la maleta en el suelo, despacio. La cremallera se quedó a medio cerrar. Soy su esposa, dije. La menor desvió la mirada hacia la puerta de cuidados intensivos. La mayor cruzó los brazos. Eso ya lo sabemos. Lo que digo es que ya no es necesario. Una enfermera pasó con una bandeja. El olor del hospital, desinfectante con un fondo dulce, como de flores marchitas, me llenó la garganta. No respondí a la mayor. Me senté en una silla del lado opuesto. Dejé el bolso sobre las rodillas. Las dos volvieron a su abrazo. Susurraron algo que no alcancé a oír. A las 6:10 salió un médico con bata azul. Buscó con los ojos a la familia. Las hijas se levantaron rápido. Yo también me levanté, más despacio. ¿La esposa?, preguntó el médico mirando a las 3. La mayor abrió la boca para hablar. Yo me adelanté un paso. Soy yo. El médico me miró, pidió mi identificación. Se la di. La revisó. Asintió. Necesito que firme una autorización para un procedimiento. Es una angioplastia. Hay un riesgo, pero sin ella el riesgo es mayor. Asentí. La menor habló desde atrás. ¿Y nosotras? Somos las hijas. El médico la miró con cortesía profesional. La esposa firma. Es lo que indica el protocolo cuando el paciente no puede decidir. Vi cómo la mayor apretaba la mandíbula. La menor me miró por primera vez en muchos años directamente a los ojos. No había afecto. Había cálculo. La sensación de que yo, esa noche, era un obstáculo administrativo que ellas no esperaban encontrar. Firmé. La pluma apenas pesaba. Devolví el documento. «Puede pasar a verlo 5 minutos», dijo el médico. «Solo usted». Caminé detrás de él. Atravesé las puertas dobles. Mateo estaba en una cama estrecha, conectado a 3 cables. Tenía la piel gris, los labios secos, los ojos cerrados. Me acerqué. Le toqué la mano. Estaba fría. No le dije nada. No había nada que decirle que no fuera tarde. Lo miré 2 minutos completos, contados, y después salí. Cuando volví a la sala, la mayor estaba al teléfono. La menor me interceptó. ¿Qué dijo? Que está estable. Lo van a operar en 1 hora. ¿Te dejaron entrar a ti? Sí, no es justo. No respondí. Me senté otra vez. Saqué el teléfono y empecé a contestar correos pendientes de mis clientes. La menor se quedó parada un momento, esperando una reacción que no llegó, y después se sentó al lado de la mayor. A las 8:40, el médico salió de nuevo. La operación había sido un éxito parcial. Mateo había superado el procedimiento, pero su corazón estaba más dañado de lo previsto. Tendrían que mantenerlo en cuidados intensivos al menos 72 horas. Asintió con cortesía y se fue. A las 9:10 llegaron una tía y un tío de Mateo desde Saltillo. La tía me abrazó. Fue el primer abrazo de la noche. Olía a perfume de mujer mayor. Algo dulce, algo viejo. Se separó. Me sostuvo por los brazos. ¿Cómo estás, mija? Cansada. Vamos a buscarte un café. Acepté. Caminamos hasta la cafetería del primer piso. Ella pidió por las 2. Cuando volvimos, las hijas estaban hablando con el tío en voz baja. Cuando me vieron llegar, callaron. La tía lo notó. Apretó los labios. No dijo nada delante de ellas, pero después, cuando volvimos a la sala, me dijo bajito, «Esas dos no han cambiado nada». Esa fue la primera vez en 11 años que alguien de la familia de Mateo lo nombraba. A las 2 de la tarde me ofrecieron un cuarto de descanso para acompañantes. Lo acepté. Dormí 2 horas. Cuando bajé otra vez, la mayor estaba al teléfono.
hablando con alguien, un abogado. Alcancé a entender por las palabras papeles y patria potestad, aunque ninguna de las dos era ya menor de edad. La menor, sentada al lado, comía un sándwich. Cuando me vieron, la mayor se alejó hacia el pasillo para seguir hablando. No le di importancia. Me senté. A las 5 de la tarde el médico nos avisó que la situación había empeorado. Un segundo episodio. El corazón no había resistido. Hicieron lo que pudieron. Mateo había muerto a las 5:17. La menor se cubrió la cara con las manos. La mayor se quedó de pie, rígida, sin llorar, con los ojos fijos en una pared. Yo me quedé sentada. Sentí algo extraño. No dolor exactamente, no alivio tampoco, sino una sensación de irrealidad, como si la habitación se hubiera quedado sin volumen. 11 años. Una segunda cita. Una promesa cumplida hasta el final. Ellas habían sido su prioridad número 1. Hasta esa misma tarde. Me levanté. Caminé hacia el médico. Le di las gracias por su trabajo. Le pregunté qué necesitaba firmar. Me explicó. Firmé otra vez. La mayor me observaba, en silencio, desde el otro lado del pasillo. Cuando volví a la sala, la tía me abrazó otra vez. La menor lloraba en el hombro de la mayor. La mayor me miró por encima del cabello de su hermana y dijo, con una voz lo suficientemente clara para que yo la escuchara: «Vamos a tener que hablar de muchas cosas». No respondí. Recogí la maleta del suelo, donde había estado abandonada 12 horas, y la levanté con la mano que ya no me temblaba. El cuerpo de Mateo viajó de Monterrey a la ciudad en una furgoneta funeraria contratada por la mayor sin consultarme. Me enteré cuando ya estaba todo organizado. La menor me llamó a las 11 de la mañana del día siguiente para informarme la hora del velorio y la dirección de la funeraria. Habló con el tono de quien lee un comunicado. Es a las 4, en la San Ángel. Mi hermana ya escogió el ataúd. Está bien, ya pagamos. No hace falta que aportes nada. Está bien, colgó. Me quedé sentada en la cocina con el teléfono en la mano. No había dormido. Tenía la maleta sin deshacer al lado de la puerta. Subí, me bañé, me vestí de negro. Bajé a las 2:30 y pedí un taxi. La funeraria San Ángel estaba en la avenida Reforma. Salón mediano, alfombra azul oscuro. 2 coronas de flores blancas a los lados del ataúd. Cuando entré, ya había unas 15 personas. La mayor recibía los pésames en la puerta principal, con un vestido negro entallado y el cabello recogido. La menor estaba al fondo, sentada, hablando con una prima. Me acerqué a la mayor. No me saludó. Siguió mirando hacia la puerta como si esperara a alguien más importante. ¿Necesitas ayuda con algo?, pregunté. Ya está todo resuelto. Bien, me hice a un lado y caminé hasta el ataúd. Mateo estaba vestido con un traje gris que no era el que yo le habría escogido. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, las uñas limpias. Lo miré 2 minutos. No le toqué la cara. No sentí necesidad. Una mujer mayor se acercó. La reconocí. Era una prima política de Mateo, casada con un primo lejano. Me dio el pésame con una incomodidad que noté de inmediato. Lo siento mucho, querida. Gracias. ¿Y ahora qué van a hacer las niñas? La pregunta me llamó la atención. Las niñas. Tenían 20 y 23. No sé. Eso lo decidirán ellas. Claro, claro. Es que con la casa, las cosas de él, todo eso. Una se pregunta. No respondí. La mujer se fue. 20 minutos después se acercó otra. Una tía segunda de Mateo, viuda hacía 3 años. Me tomó la mano con familiaridad. ¿Cuándo piensas desocupar la casa? La miré. Ella me sostuvo la mirada con una sonrisa cortés, como si hubiera preguntado por el clima. No he pensado en eso, respondí. Es solo que las niñas seguramente querrán mudarse pronto. Los recuerdos, ya sabes. Y tú tienes a tu familia, supongo. Mi familia está en Veracruz. Ah, entonces es más fácil. Solté la mano. Caminé hasta una silla del lado izquierdo del salón y me senté. Desde ahí podía ver toda la sala, conté. Había 40 personas aproximadamente. De esas 40, 32 eran familiares o amigos de Mateo. 5 eran conocidos del trabajo de la mayor. 3 eran amigas de la menor. Ninguna era mía. Pensé en eso un momento. En 11 años no había construido un círculo propio. No por descuido, sino porque el tiempo se había ido en sostener uno que no era mío. La tía Esperanza, la única que me había abrazado en el hospital, llegó a las 5 y se sentó a mi lado sin preguntar. ¿Has comido algo? No, voy por un sándwich. Se fue. Volvió con un sándwich envuelto en papel y un vaso de agua. Me lo puso en las manos. Come. Comí. La tía Esperanza se quedó en silencio a mi lado, con la mano sobre mi muñeca. No habló. No preguntó nada. Solo estuvo. A las 6, la mayor pidió la palabra. Subió al pequeño estrado del salón, sacó una hoja doblada del bolso y leyó unas palabras sobre Mateo. Habló de él como padre. Lo describió como un hombre que había sacado adelante a sus hijas solo. Después de la muerte de su madre, mencionó el sacrificio. Mencionó la dedicación.
No me mencionó. No mencionó los 11 años posteriores a esa viudez. No mencionó la palabra esposa. La menor habló después. Lloró. Habló del olor de su padre, de los desayunos de los domingos, de un viaje a la playa cuando tenía 7 años. Tampoco me mencionó. Cuando terminaron, hubo aplausos suaves. Yo no aplaudí. La tía Esperanza, a mi lado, tampoco. Cuando quieras irte, te llevo, me dijo bajito. Gracias. Me quedo hasta el final. A las 9 la gente empezó a despedirse. A las 10 quedaba solo la familia directa. La mayor se acercó por primera vez en toda la noche. Mañana es el entierro. A las 11. Lo sé. Después tenemos que hablar. Bien. El abogado de papá va a venir el jueves a la casa. Para leer todo. Asentí. La mayor esperó una reacción más amplia. Una pregunta. Algo. No lo obtuvo. Se dio media vuelta y volvió con la menor. La tía Esperanza me llevó a casa. En el coche me dijo: Mateo no era perfecto, mija. Pero no era ciego. Lo que esas dos hicieron contigo todos estos años, él lo veía. Nunca dijo nada. No. Y eso es lo que él tendrá que cargar. No tú. Mantuve la mirada en la ventanilla. Las luces de la avenida pasaban en franjas amarillas. La tía Esperanza condujo despacio, con las 2 manos firmes en el volante. ¿Tienes a alguien con quien quedarte esta semana? Estoy bien sola. Si necesitas algo, llama. No me importa la hora. Gracias. Llegamos a la casa. La tía esperó hasta verme entrar antes de arrancar. Adentro, la casa olía igual que siempre. Café viejo, madera de la escalera, un rastro lejano del perfume de Mateo en el perchero del recibidor. Encendí la luz de la sala. Dejé el bolso en la mesa de la entrada. Me quité los zapatos negros y los apoyé en la base del perchero. Subí al cuarto. Pasé por el escritorio de Mateo, ese rincón de la planta alta que él llamaba su despacho, aunque casi no lo usaba. La puerta estaba cerrada. La abrí. Había un cajón a medio cerrar. No lo había dejado yo así. Mateo lo cerraba siempre con llave. Me acerqué. El cajón superior derecho estaba abierto unos 2 centímetros. Lo abrí del todo. Había un sobre cerrado, color manila, con mi nombre escrito en tinta negra. La letra era de Mateo. Lo saqué. Lo sostuve un momento entre las manos. No lo abrí esa noche. Lo guardé en mi bolso. Cerré el cajón y bajé a la cocina a hacerme un té. Dormí 5 horas seguidas, lo cual no esperaba. Me desperté a las 7 con el sol entrando directo por la ventana del lado de Mateo. Las cortinas estaban abiertas. Él las dejaba siempre abiertas porque decía que dormir a oscuras le daba dolor de cabeza. Yo prefería la oscuridad. Durante 11 años cerré los ojos contra esa luz cada mañana sin pedirle que cambiara su costumbre. Bajé. Me preparé un café. El sobre seguía en mi bolso, en la mesa de la entrada. Lo saqué. Lo puse sobre la mesa de la cocina. Lo abrí con el cuchillo del pan. Adentro había 2 cosas. Una llave pequeña, dorada, con un número grabado, y una tarjeta blanca con el logotipo de un despacho de abogados, Ortega y Asociados. Una dirección en Polanco, un teléfono. Atrás, escrito a mano por Mateo. Pregunta por Federico Ortega. Él tiene todo. M. Miré la tarjeta 2 minutos completos. La letra de Mateo era inconfundible. Trazos rectos. Las T cruzadas con un guión alto. La fecha en una esquina superior derecha indicaba mayo del año pasado, 5 meses antes. A las 9 marqué el número. Una secretaria contestó al tercer timbrazo. Despacho del licenciado Ortega. Buenos días. Soy Lucía Aguilar. Mi esposo, Mateo Aguilar, dejó esta tarjeta entre sus papeles. Me dijeron que pregunte por el licenciado Federico. Hubo una pausa breve. Un momento, señora. A los 30 segundos volvió la voz, distinta, atenta. Señora Aguilar, el licenciado Ortega la ha estado esperando. ¿Puede venir hoy? Sí. ¿A las 11 le viene bien? Sí. A las 11 menos 10 estaba en la recepción. Un edificio de 5 pisos. Planta baja con piso de mármol. Ascensor con espejo. Subí al cuarto. Una sala de espera con 3 sofás de cuero gris. La secretaria me hizo pasar de inmediato. Federico Ortega tenía 60 y pico. Traje azul marino, gafas de montura fina. Se levantó cuando entré. Me dio la mano con firmeza, pero sin apretar. Lamento mucho su pérdida. Gracias. Por favor, siéntese. Voy a ser directo, porque eso era lo que su esposo me pidió. Asintí. Mateo vino a este despacho hace 7 meses. Me dijo que quería actualizar su testamento. Habíamos trabajado juntos antes, hace muchos años, en un asunto comercial. Confió en mí para esto. Tomó una carpeta del cajón derecho de su escritorio. La abrió. Sacó un documento engargolado, grueso, con una portada azul. Este es el testamento. Está firmado, notariado, registrado.
Voy a explicarle el contenido en términos generales antes de entrar en lo específico. De acuerdo, su esposo le dejó a usted la casa donde vivían, las dos empresas familiares, la constructora y la inmobiliaria, el fondo de inversión que tenía en el Banco Santander y los dos automóviles. A sus hijas, Daniela y Sofía, les estableció una pensión vitalicia mensual, considerable, administrada por usted como albacea. Les dejó también las joyas de la madre de ellas y dos propiedades menores, el departamento de la playa y la casa de Cuernavaca. Guardé silencio. Sentí un movimiento concreto en el pecho, no emocional, físico, como si algo cambiara de posición. ¿Está fechado y registrado correctamente? Sí. Mayo del año pasado. Se actualizó 3 veces durante los últimos 5 meses. Los cambios fueron menores. La estructura principal se mantuvo. ¿Hay algún testigo? 2 testigos presenciales el día de la firma original. Uno fue mi socio, el otro un notario externo. Todo está blindado. ¿Mateo le dijo por qué hizo esto? Federico Ortega me sostuvo la mirada un momento antes de responder. Sí. Me lo dijo en esta misma silla. ¿Quiere que se lo repita textualmente? Sí, dijo. Lucía ha hecho durante 10 años lo que mis hijas nunca van a hacer en la vida. Si yo muero antes que ella, no quiero que dependa de la generosidad de nadie, y mucho menos de ellas. Bajé la mirada al documento. La portada azul tenía una etiqueta blanca con el nombre completo de Mateo. Pasé el dedo por encima del nombre. No lloré. No iba a llorar delante de un abogado en una primera reunión. ¿Las hijas saben? No. Mateo no quiso que supieran. La lectura formal del testamento, según lo que él pidió, debe hacerse en presencia de las 3. Ya tengo agendada la cita para el jueves en la casa, según me solicitó la hija mayor. ¿Daniela? Sí. Ella no sabe que usted es el abogado. No. Ella contactó al abogado anterior de su esposo, el que llevaba la empresa. Ese abogado le dijo que ya no manejaba los asuntos personales de Mateo desde hacía meses. Le dio mi número. Entiendo. Federico cerró la carpeta. Señora Aguilar, hay otra cosa. ¿Sí? La llave que su esposo le dejó es de una caja de seguridad en este mismo edificio, en el sótano. Él me pidió que se la abriera solo a usted, en privado, antes de la lectura del jueves. ¿Sabe qué hay adentro? No. Mateo trajo la caja él mismo, cerrada. Yo solo asigné el número. Asentí. Bajemos. Federico llamó a la secretaria por el interfono y pidió las llaves del sótano. Bajamos en el ascensor en silencio. La caja era pequeña, metálica, número 47. La abrí con la llave dorada. Adentro había un cuaderno negro, de pasta dura, sin marca, y un sobre cerrado más pequeño, con mi nombre otra vez, escrito por Mateo. Tomé las 2 cosas. Las metí en mi bolso. Cerré la caja. Devolví la llave grande al funcionario del sótano. Subí con Federico hasta la planta baja. Le di la mano, le dije que confirmaría los detalles del jueves por la mañana, y salí a la calle. Caminé 3 cuadras hasta encontrar un café. El aire de la calle estaba frío, con olor a humo de coches y pan recién horneado de una panadería de la esquina. Entré, pedí un té. Me senté en una mesa del fondo, contra la pared, donde nadie pudiera leer por encima de mi hombro. Abrí el cuaderno negro. Estaba lleno. Mateo había escrito durante meses. El cuaderno empezaba con una fecha de febrero del año pasado. La primera entrada decía: hoy Daniela le habló a Lucía como se le habla a una empleada delante de mí. No corregí. Otra vez. Tengo que parar de no corregir. Leí 30 páginas seguidas en el café. Mateo había anotado cada situación que yo recordaba, y muchas que no había registrado. Anotaba la fecha, el lugar, lo que cada hija había dicho. Anotaba lo que él había hecho, que era casi siempre nada. Anotaba lo que yo había hecho, que era casi siempre quedarme callada o salir de la habitación. No era un cuaderno de remordimiento literario, era un inventario. Mateo había documentado sus propios silencios para no engañarse a sí mismo. En la entrada del 14 de marzo decía: hablé con Federico, voy a cambiar el testamento. No le dije nada a Lucía. No quiero que piense que esto es por culpa. Es por justicia. Quiero que la diferencia se note. Cerré el cuaderno. Pagué el té. Caminé hasta el coche. Esa noche dormí 8 horas. La primera vez en una semana. El miércoles, la mayor me llamó a las 10 de la mañana. El abogado viene mañana a las 5. Necesito que estés. Voy a estar. Sofía y yo llegamos a las 4:30. Vamos a empezar a separar algunas cosas de papá antes. ¿Qué cosas? Recuerdos. Ropa. Lo que queremos quedarnos. Eso lo hablamos después de la lectura. Hubo una pausa. Disculpa. Que eso lo hablamos después de la lectura del testamento. No antes. Lucía, no estás en posición de decirnos qué hacer en la casa de mi papá. La casa de tu papá está a mi nombre y al de él, en bienes mancomunados, desde hace 11 años. Lo que entre y salga lo decidimos los dos. Como él no está, lo decido yo. Otro silencio. Más largo.
Esto lo hablamos mañana, dijo. Y colgó. A las 4 de la tarde del jueves llamé a Federico. Licenciado, ¿puede llegar a las 4:30 en lugar de a las 5? Las hijas planean entrar antes a llevarse cosas. Voy para allá. A las 4:25 Federico tocó la puerta. Le abrí. Pasó con su maletín, una carpeta marrón debajo del brazo, y se sentó en el sofá grande de la sala. Le ofrecí café. Aceptó. Lo serví, se lo llevé, me senté frente a él. A las 4:30 en punto sonó el timbre. La mayor entró con la menor detrás. Las dos llevaban bolsas vacías plegadas bajo el brazo. Cuando vieron a Federico sentado, se detuvieron. ¿Quién es usted?, preguntó la mayor. Federico Ortega. Soy el abogado de su padre. El abogado de mi papá es Ramírez. Ramírez llevaba los asuntos de la empresa hasta hace 7 meses. Su padre me delegó los asuntos personales y patrimoniales a mí. Ramírez fue quien le dio a usted mi número. La mayor parpadeó 2 veces. Se sentó frente a Federico, despacio. La menor se sentó a su lado, con las bolsas plegadas todavía bajo el brazo. Señoras, dijo Federico, vamos a leer el testamento de don Mateo Aguilar Ramírez. Está fechado en mayo del año pasado, con 3 actualizaciones menores posteriores. Está blindado legalmente. Voy a leerlo completo. Después, si tienen preguntas, las respondo. Sacó el documento. Lo leyó. Tardó 18 minutos. La menor escuchó con los ojos fijos en la mesa. La mayor escuchó con los brazos cruzados, asintiendo a las primeras secciones, las que enumeraban los bienes y la propiedad de las empresas. Cuando Federico llegó a la parte donde se nombraba a la heredera principal, la mayor descruzó los brazos. Cuando se mencionó la casa, miró a su hermana. Cuando se mencionó la constructora, miró a Federico. Cuando se mencionó el fondo de inversión, me miró a mí. Cuando terminó la sección de los bienes principales, la mayor se levantó. Esto es una broma. No, señora, mi papá no le habría dejado la casa a ella, ni la empresa. Eso es nuestro. Su padre tomó esta decisión consciente y por escrito hace 7 meses. Hay testigos, notario y registro público. Lo presionó. Lo dijo señalándome con el dedo. La menor seguía sentada con las 2 manos sobre las bolsas. No, dijo Federico con calma. Yo estuve presente en cada reunión. Su padre vino solo. La señora Lucía no sabía nada hasta esta semana. Eso lo dice usted. Lo digo yo y lo dicen los 2 testigos. Y un notario externo. Si quiere impugnarlo, está en su derecho. Le advierto que el testamento incluye una cláusula. Cualquier intento de impugnación por parte de las herederas resulta en la pérdida automática de la pensión vitalicia. Su padre lo dejó por escrito. La mayor abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. ¿Qué pensión? Federico leyó la sección. La cantidad mensual era considerable. Mateo había calculado que les permitiera vivir bien sin trabajar, si así lo decidían, durante el resto de su vida adulta. Pero administrada por mí. ¿Por ella?, dijo la mayor. Por la albacea. Sí, la menor. Por primera vez, habló. ¿Y si ella nos la corta? No puede. Está estipulada con un mínimo legal y depósitos automáticos. La señora Aguilar solo administra los excedentes y la inversión del fondo principal. La pensión les llega sí o sí. La mayor se sentó otra vez. Las bolsas plegadas se le habían caído al suelo. No las recogió. Yo no había hablado en toda la lectura. Hablé entonces. Daniela, Sofía, voy a decirles algo una sola vez. Esta casa se va a vender. La pensión la van a recibir puntualmente, cada mes, durante el resto de su vida. Las 2 propiedades menores y las joyas de su madre las pueden recoger esta semana. Lo demás no se toca hasta que termine el inventario que voy a hacer con el licenciado Ortega. La mayor me miró sin parpadear. ¿Vas a vender la casa de mi papá? Sí. ¿Por qué? Sostuve la mirada. Federico, a mi lado, esperó en silencio. La menor levantó la vista por primera vez. Porque ya no es la casa de tu papá. Es la mía. La mayor presentó la impugnación 3 semanas después. Lo supe por una notificación del juzgado, entregada por un mensajero un martes por la mañana. Firmé el acuse. Cerré la puerta y llamé a Federico. Ya llegó. Lo esperaba. ¿Qué argumento usaron? Capacidad mental disminuida. Dicen que Mateo no estaba bien cuando firmó. Federico no respondió enseguida. Lo escuché pasar páginas. Ese argumento es el más débil. Mateo pasó 2 evaluaciones psiquiátricas durante los meses de revisión del testamento. Yo se las pedí. Las tengo archivadas con fecha y firma del médico. ¿Por qué hizo eso? Porque sabía que ellas iban a intentarlo. Me lo dijo en la primera reunión. Textual. Colgué. Subí al despacho de Mateo. Abrí el cajón superior derecho otra vez, el mismo que había estado entreabierto la noche del velorio. Adentro, debajo de un sobre vacío, había una carpeta delgada con el sello de un consultorio de psiquiatría. 2 evaluaciones. Una de junio del año pasado, otra de octubre. Mateo había estado un paso adelante de todo.
La impugnación tardó 4 meses. Federico la trabajó con un equipo. Yo no asistí a las audiencias intermedias, solo a la última. Durante esos 4 meses, las hijas hicieron 3 movimientos públicos. El primero fue una entrevista de la mayor con una conocida, que terminó en redes sociales. La conocida era prima de un primo. Daniela contó la versión de que la nueva esposa había manipulado a su padre enfermo. La publicación tuvo 200 reacciones y comentarios divididos. La tía Esperanza me llamó la misma tarde. Lo vi. ¿Quieres que responda? No. Hija, esto se va a volver más grande. Que se vuelva. La verdad va a salir en el juzgado, no en redes. La tía guardó silencio. Bien dicho. El segundo movimiento fue una carta certificada de la mayor a varios proveedores de la constructora, sugiriendo que la empresa atravesaba una crisis de liderazgo. Federico la interceptó. Llamó uno por uno a los proveedores principales. Les explicó la situación legal con claridad y les envió copia de la documentación notarial. 3 meses después, la constructora cerraba un contrato nuevo, el más grande del año, gracias a esas llamadas. 2 de los proveedores antiguos me invitaron a almorzar por separado para felicitarme. Acepté el primero. Decliné el segundo, no por desinterés, sino porque tenía agenda. El tercer movimiento fue el más torpe. La menor publicó en su cuenta privada una foto antigua, de cuando ella tenía 14 años, sentada en las piernas de Mateo, con la frase: «Te extraño, papi. No dejaré que te roben tu legado». La publicación duró 2 días. La menor la borró sola, sin que nadie le pidiera nada. Después de borrarla, no publicó más. La audiencia final fue un jueves de marzo. Federico me explicó qué esperar. Iba a ser corta. La impugnación no tenía base. Llegamos a las 9. La mayor estaba con su abogado. Un hombre joven, traje barato, expresión de cansancio. La menor no fue. Tampoco testigos. El juez revisó los documentos, las 2 evaluaciones psiquiátricas, las firmas notariadas, el registro público, los testigos del día de la firma original. Tardó 40 minutos en revisar todo. Durante esos 40 minutos, Daniela no se movió de su silla. Tenía las manos sobre la mesa, los dedos entrelazados, los nudillos blancos. Su abogado escribía en una libreta sin levantar la vista. El juez después miró al abogado. ¿Tiene algo más que presentar? No, su señoría. ¿Tiene algún testigo que pueda atestiguar deterioro cognitivo del señor Aguilar en el periodo de mayo a octubre del año pasado? No, su señoría. ¿Tiene alguna prueba documental que contradiga las evaluaciones psiquiátricas presentadas por la defensa? No, su señoría. El juez asintió. Cerró la carpeta. La impugnación se desestima. Se mantiene el testamento original. La parte impugnante asume la totalidad de las costas legales del proceso. Buenos días. Salimos. En el pasillo, Daniela se quedó parada frente a su abogado. No me miró. Yo no me detuve. Caminé hasta la salida con Federico al lado. En el coche, antes de arrancar, Federico me dijo: «Las costas son aproximadamente 320,000 pesos, más los honorarios de su abogado. Va a tener que pagar todo eso de su bolsillo. ¿Y si no puede? Tiene la pensión vitalicia, pero esa no la puede tocar para esto, está protegida. Tendrá que vender alguna de las propiedades que les dejó el padre, probablemente la de Cuernavaca». Asentí. Federico arrancó. Esa misma noche sonó el teléfono. Era la menor. Sofía. Lucía. Dime, ¿podemos vernos? ¿Para qué? Quiero hablar contigo. Sola. Sin Daniela. Pensé un momento. Mañana a las 11. En el Café Doria, frente a la oficina de Federico. Ahí estaré. Llegó puntual. Se sentó frente a mí. Pidió un té de manzanilla. Tenía el pelo recogido, sin maquillaje, los ojos hinchados de no haber dormido. No se parecía a la chica de las redes sociales. «No tengo derecho a pedirte nada», empezó. «No. Solo quiero decirte que no estuve de acuerdo con la impugnación. Daniela me obligó a firmar como copartícipe. Yo no quería. Pero firmaste, ¿sí? Entonces eres copartícipe. Eso significa que la mitad de las costas legales también es tuya». Bajó la mirada al té. «Sí, eso me dijo el abogado». Esperé. Sofía levantó la vista. «Quiero pedirte perdón. No por esto, por antes, por 11 años de antes». La miré. Tenía el labio inferior temblando levemente. Bajó la cabeza. Esperó. No respondí enseguida. Federico me había dicho una cosa que recordé en ese momento, que el perdón no es una decisión rápida. Es un proceso administrativo del corazón, con plazos y condiciones. «Te escucho», dije. «Pero no te voy a contestar hoy». La casa de Mateo se vendió 8 meses después del fallo del juez. La compró una familia con 3 hijos pequeños. La señora caminó por la sala el día de la última visita y dijo que era una casa con buena luz. Yo asentí. Le entregué las llaves un viernes a las 11 de la mañana. Me llevé 3 cajas. Ropa mía, libros,
una taza azul que había usado todos los días durante 11 años. Lo demás lo había repartido o donado. Compré un departamento en la colonia Roma, 3 habitaciones, balcón pequeño, un estudio donde puse el escritorio. La constructora la dirigía Federico provisionalmente, junto con el contador antiguo de Mateo, mientras yo me preparaba para asumir formalmente la dirección. Tomé un curso de gestión empresarial en línea. 3 meses. Certificado oficial. No lo necesitaba legalmente. Lo necesitaba yo. A los 14 meses del fallecimiento de Mateo, entré por primera vez al despacho principal de la constructora con mi nombre en la puerta. Le pedí a la asistente, una mujer de 43 años llamada Inés, que me explicara los procesos administrativos sin condescendencia. Lo hizo. Aprendí rápido. A los 6 meses dirigía las reuniones con los proveedores, sin Federico al lado. A los 8 meses, despedí al director de operaciones, un hombre que durante años había firmado gastos sin justificar y que me había hablado en mi primera reunión como si yo no entendiera la diferencia entre una factura y una nota de crédito. La conversación fue corta. Le agradecí los años de servicio. Le entregué la liquidación que correspondía. Cerré la puerta cuando salió. La inmobiliaria la dejé funcionando con el mismo gerente. Buen trabajo, buen historial. No había que cambiar lo que funcionaba. Sofía me llamó 5 meses después de aquella conversación en el café. Me dijo que estaba en terapia. Me preguntó si podíamos hablar otra vez. La cité los domingos a las 5, en el departamento. Tomábamos té. Hablábamos. Las primeras 3 veces fueron incómodas. La cuarta fue más fácil. La sexta, ella me trajo un libro que pensó que me gustaría. Lo leí. La 7ª vez le dije que sí me había gustado. No le dije que la había perdonado. No usé esa palabra, pero la dejé entrar, 1 hora a la semana, a una vida nueva en la que ella no era la hijastra y yo no era la madrastra. Éramos 2 mujeres que estaban tratando de hablarse de nuevo, sin la sombra del padre. Daniela no me llamó. No la busqué. Federico me informó cada mes que recibía su pensión puntualmente. Una vez, en el primer aniversario de la muerte de Mateo, coincidimos en el cementerio. Llegó cuando yo ya me iba. Nos cruzamos en el camino de gravilla. Ella se detuvo. Yo también. Lucía. Daniela. Esperé. Ella miró hacia la lápida. Después hacia mí. Sigo creyendo que mi papá no estaba bien cuando hizo eso. Lo sé. No te perdono. No te lo pedí. Asintió. Caminó hacia la lápida. Yo seguí mi camino. A los 2 años conocí a alguien. Se llamaba Andrés. Lo conocí en una reunión de la Cámara de Comercio. Tenía 52 años, viudo desde hacía 4. Un hijo adulto que vivía en otra ciudad. La primera cita fue un café de 40 minutos. La segunda, una cena. La tercera, una caminata por el parque. No me apuré, él tampoco. A los 6 meses, lo invité al departamento. A los 9, empezamos a viajar juntos los fines de semana largos. Nunca le pedí que se mudara. Él nunca lo propuso. Los dos teníamos nuestras casas, nuestras costumbres, nuestros silencios respetados. Sofía conoció a Andrés en un cumpleaños mío, el 45. Le cayó bien. Me dijo después, en una de nuestras tardes de domingo, es distinto a mi papá. Sí, eso me alegra. La miré. Tenía 25 entonces. Se le veía la cara más adulta, las facciones más definidas. Había terminado la carrera. Trabajaba en un estudio de diseño. Vivía sola. No se parecía a la chica que durante años había sido el reflejo de su hermana. ¿Cómo está Daniela?, pregunté. Igual. ¿Sigues hablándole? Cada vez menos. Ella no acepta lo que pasó, y yo ya no quiero discutir. Asentí. No comenté nada más. A los 3 años vendí mi participación mayoritaria en la constructora a un grupo nacional. El precio fue justo. Mantuve un porcentaje minoritario y un asiento en el consejo. Dejé de ir todos los días a la oficina. Empecé a dar clases los martes en una escuela de negocios pequeña, materia de gestión patrimonial. No por el sueldo, porque me gustaba. Una tarde de abril, ordenando papeles viejos, encontré el cuaderno negro de Mateo. Lo había guardado en la última caja de la mudanza, sin abrirlo desde aquel café de Polanco. Lo tomé. Lo abrí en la última página escrita. La fecha era de 3 días antes de morir. Mateo había escrito una sola línea. Si Lucía lee esto, gracias por quedarte hasta el final, y perdón por las 11,000 veces que no dije lo que tenía que decir. Cerré el cuaderno. Lo guardé en el cajón del escritorio. No lloré. No lo necesité. Esa misma noche, Andrés vino a cenar. Cociné pescado con verduras. Comimos en el balcón. Hablamos de un viaje que estábamos planeando para julio, una semana en la costa de Oaxaca. Él me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, era verdad. Cuando se fue, me senté en el sofá con un libro nuevo, comprado esa misma tarde en una librería del barrio. La luz del balcón quedó encendida. La de la sala también. El departamento estaba en silencio. Pero no era el silencio incómodo de antes. Era un silencio que yo había escogido, mantenido, organizado. Mío.
A las 11 apagué las luces, una por una, sin prisa. Cerré la puerta del balcón con el pestillo. Dejé la taza azul lavada y boca abajo en el escurridor de la cocina. Subí al cuarto. Me acosté en mi lado de la cama, que era ahora todo el lado. Dormí.